combinaciones, permutaciones, que a mí me fascinaban cuando tenía 20, 22 años, y que me llevó precisamente a ver esta película en vídeo. Me la prestó un amigo de Zamora, Javier Martín Aranda, que lo conoce también, otro de nuestros contertulios que vas a presentar enseguida, y la vi en vídeo por primera vez. Quiero decir que la vi en vídeo y relativamente tarde. Lo que pasa es que a partir de ahí, habiendo leído todo lo que había escrito Cirlot sobre ella y compartiendo con Schaffner una historia tan fascinante como la que se extrae de esa obra de teatro que ha dicho Antonio, que es The Lovers, Los Amantes, de Leslie Stevens, que es el autor de este drama, pues la verdad es que me quedé sobrecogido por Rosemary Forsyth, por Charlton Heston, que a mí me cae muy bien, me parece también un excelente actor, y en general por la historia de la película, sobre la que podríamos hacer no ya un programa, sino casi un curso entero, ¿no? Porque creo que tiene unas posibilidades de interpretación simbólica, mitológica, literaria, histórica también. Creo que es una película además que cuida extraordinariamente bien el escenario, los vestuarios, el atrezo, todo eso está cuidadísimo. Uno parece estar viendo la famosa tapicería de Bayeux, aquella que se teje cuando el duque Guillermo de Normandía invade Inglaterra en 1066, la batalla de Hastings, y la verdad es que Charlton Heston y su hermano Draco pues parecen criaturas de la tapicería de Bayeux, están perfectamente delineados. Quiero decir que no es una película más de tema medieval en lo absoluto, es una película irrepetible, inolvidable. Se entrecruzan tantos temas mitológicos, las etnias que poblaron Europa están presentes ahí, por ejemplo, están los frisios y los normandos, que curiosamente aquí son enemigos, pero cuya procedencia étnica es la misma, son germanos. Lo que pasa es que los normandos son germanos ya no asilvestrados, sino culturizados, cristianizados, y después están los celtas, el sustrato, los señores que no han invadido nunca nada, sino que se han mantenido en su sitio, que son esos aldeanos del Brabante, ¿verdad?, todavía afectos a la mentalidad y a la religión druídica, que van a crear toda esa especie de maravillosa historia de amor que muy pronto vamos a ver en la pantalla. Pero en fin, yo tengo tantas cosas que decir que voy a parar porque la verdad es que si no termino. Buenas noches, don Juan Manuel de Hola, Prada. muy buenas. Muy buenas. Tú la has visto también muy recientemente. Bueno, ahora la vamos a ver dentro de nada, dentro de 4 minutos, pero ¿cuándo viste tú la primera vez esta película? Esta película la he visto ya en la tele hace, pues no sé, 5 o 6 años, cuando la hayan puesto, que tampoco la han puesto mucho. No se ha puesto mucho, quizá más tiempo. Más, sí. Es una película, bueno, se han lanzado aquí ya muchos temas que luego desarrollaremos, su poder simbólico, creo que es un tema muy interesante, pero bueno, para empezar y abundando un poco en lo que avanzaba ya Jiménez Rico, la importancia de Charlton Heston en esta película fue enorme. Es decir, esta película se hizo gracias a que Charlton Heston en aquel momento era un actor, quizá el actor más en el candelero, el actor que había dado mucho dinero a los estudios hollywoodienses, y él fue, por ejemplo, quien impuso al director, a Schaffner, con el que había trabajado en la televisión, había hecho varias obras de Shakespeare y en fin, varias representaciones teatrales con él. Él fue quien impone al director de fotografía, que yo no sé si tú lo incluirías en tu ranking de los 10 grandes, pero yo creo que es uno de los... Russell Mettis, uno de los grandes. Es uno de los mejores trabajos de fotografía que se han hecho. Hizo Espartaco, trabajó todas las películas de Orson Welles, que Orson Welles hizo en Hollywood, fueron fotografiadas por Russell Mettis, quitando Ciudadano Kane, que él era muy joven y estuvo de ayudante, pero tanto El Cuarto Mandamiento como Sed de Mal, por ejemplo, son películas de él. Trabajó también para Douglas Sirk, en una película que tiene una fotografía para mí extraordinaria, que es Magnífica Obsesión, la película de Rock Hudson y Jane Wyman. Y luego también pues impuso, por ejemplo, a un actor, esto es una cosa muy curiosa y muy entrañable, a Henry Wilcoxon, que había sido un actor fetiche para Cecil B. DeMille. Yo no sé si Charlton Heston pretendía hacer una película a los Cecil B. DeMille, desde luego El Señor de la Guerra. Además, Fetiche estaba casado con una hija de Cecil B. DeMille. Efectivamente, claro. Sí. Hizo de Marco Antonio en Cleopatra, sí, claro. Y luego trabajó con Cecil B. DeMille en todas sus películas, Sansón y Dalila, hasta Los 10 Mandamientos, que es una película del año 56, y desde esa fecha Wilcoxon no había vuelto a trabajar en cine. Lo recupera Charlton Heston pues de la indigencia, ¿no? Y para concluir, pues una anécdota que me parece muy curiosa y que para mí ha tenido una oscura relevancia, probablemente esté equivocado, ¿no? Pero Charlton Heston en sus memorias, cuando está hablando del Señor de la Guerra, nos cuenta que las escenas del asedio a la torre, que las rodaron en varios lugares, ¿no? Para tomar
vistas panorámicas distintas. Y uno de los lugares donde rodaron fue en Malibú. Y cuenta Charlton Heston que andaba merodeando por allí un jovenzuelo llamado Steven Spielberg, que después de insistir mucho consiguió que Schaffner le dejase pasar al rodaje y poder ver detenidamente las escenas del asalto de los frisios a la torre, ¿no? Yo he querido ver en ese episodio de juventud de Spielberg el origen de la última parte de su reciente obra maestra, Salvaje al soldado Ryan, ¿no? Donde también un grupo pequeño tiene que hacer frente al acoso o al asalto de una tropa mucho mayor, ¿no? Una anécdota que probablemente, como digo, pues no esté más vinculada, pero que yo he querido, no sé, vincular. Y bueno, pues a partir de ahí supongo que después de ver la película vamos a poder hablar muchas cosas sobre ella, porque es una película llena de sugerencias y de asuntos de interés. Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, pues vamos a ver efectivamente El Señor de la Guerra, una película, como decía Antonio Jiménez Rico, donde las miradas son fundamentales y además forman una especie de trademark, de estilo muy claro del director Schaffner, que lo lleva, yo creo, muy claramente en Patton, y por no hablar del final de Nicolás y Alessandra, cuando el asesinato de la familia de los zares, que prácticamente está compuesto a base de miradas. Evidentemente Charlton Heston es un actor que ha sido infravalorado en algunas películas como Marco Antonio, que rodó en España. Él mismo como director hace un trabajo extraordinario, pero sobre todo, bueno, no hay que olvidar que El planeta de los simios también lo hacen los dos, Schaffner y Charlton Heston, y bueno, creo que es una obra realmente impar. Hablaremos luego en el coloquio de la personalidad de Schaffner, de su enorme cariño que siempre tuvo por España. Es una de las personas que yo he podido encontrarme fuera, y lo cual es un orgullo, que jamás le he oído algo negativo a poder rodar en España. Hablaba de que los técnicos españoles eran estupendos, no ya por no hablar de los paisajes, que él hablaba siempre de Balsaín y de las sierras cercanas a Madrid, sino que hablaba de que la calidad técnica del cine español, por los hombres que él había conocido y que había trabajado, era equiparable a cualquier lugar del mundo. Y nada más, esperemos que les guste esta película de la Edad Media, con una luz otoñal de finales de octubre, que es la fecha en donde estamos hoy precisamente, y con una historia de amor realmente maravillosa, y cómo vemos como el amor, una vez más, es el motor que puede romper en dos cualquier aventura en cualquier época. Con todos ustedes, The Warlord, el señor de la guerra, de Franklin Schaffner. Bueno, aquí estamos, después de haber asistido a la ceremonia del Señor de la Guerra, que, como decíamos, ha habido filmada en el año 1965, y recordaba a Luis Alberto de Cuenca, yo creo que con razón, que debe estrenarse en Madrid y en Barcelona como en el mes de febrero o marzo del 66. Bueno, pues cuando Schaffner rueda esta película, es el año en que muere el poeta americano Thomas Sten Eliot, el autor de Asesinato en la Catedral, entre otras, bueno, y Cocktail Party. También muere Sir Winston Churchill, una de las personalidades que ha atravesado el siglo XX y con mayor potencia, evidentemente. En febrero, y esto sí que es una noticia para reflexionar un poquito, los profesores Aranguren, García Calvo, Aguilar Navarro, Montero Díaz y Tierno Galván son apartados de sus cátedras. Se les acusa de incitar a los estudiantes al desorden. Es el año 65, ya no es la posguerra dura, y todavía se seguía con estas viejas historias. El australiano Ron Clarke bate el récord mundial de los 5.000 metros, fue un suceso en ese año, con un tiempo de 13 minutos 33 segundos y 6 décimas. Hoy, Gebre Selassie, por ejemplo, yo creo que le sacaría vuelta y media, pero evidentemente son otros tiempos, y claro, correr entonces no era lo mismo que correr ahora. Nuestro querido Luis García Berlanga recibe en París el premio de la Academia del Humor Negro, bien merecido, porque en el año 65 Luis Berlanga había hecho ya obras maestras como Plácido, como El Verdugo, como Los Jueves Milagro, bueno, obras maestras que yo creo que estaban entonces en lo mejor que se había hecho en Europa en los años 60, sin ninguna duda. Tanto es así que hoy no creo que pueda compararse la obra de Berlanga con la de Antonioni, incluso con la de gente como Federico Fellini, sino que nuestro Luis García Berlanga creo que ha hecho una obra realmente genial, absolutamente genial. Es asesinado el líder negro Malcolm X, muere el inefable Stan Laurel, el gran amigo de Oliver Hardy, también fallece el director de Marcelino Panivino y de Carne de Orca
y del cebo Ladislao Baida, uno de los más grandes directores de cine que han rodado en España. Él era húngaro, pero realmente